Buenas noches. Personalmente, todos, absolutamente todos los dominicanos, los de aquí y los de allá, y no solamente los dominicanos, sino toda la región, ha estado pendiente con este caso de Odebrecht, porque el caso de Odebrecht no solamente en la República Dominicana, abarca hasta los Estados Unidos, y la prensa internacional, las autoridades internacionales están muy atentos a esto, independientemente de que los dominicanos estaban, incluso amanecían, se acostaban tarde viendo el proceso de la medida de coerción, y el juez Ortega Polanco dijo que a las 4, e inició esto a las 4:45, y la ansiedad que tenían muchos de los dominicanos era increíble, esperando la medida de coerción del juez Ortega Polanco, y había un silencio sepulcral. Ahí se oían sus ruiditos, y el juez hacía todos los intentos porque haya un silencio sepulcral. Muchos de los expertos decían que, o dicen, y dijeron y siguen diciendo que el juez solamente duró 4 minutos. 4 minutos. Y no ponderó nada, porque los jueces tienen a uno habituado y acostumbrado a que ellos dicen caso por caso esto y lo explican. Y no, la secretaria, diga, 4 minutos y algo. Y me dio mucha tristeza, mucha pena de ver esos dominicanos envueltos en esa situación. Le he dicho, en todos los días que he estado aquí hablando de eso, lo he dicho. Con esto no quiero significar que no esté de acuerdo con que paguen las consecuencias. Aquel que en definitiva sea culpable, porque aún no son culpables. Es una medida de cohesión que le da la tregua al Ministerio Público de investigar todas las cosas que ellos consideren y que le dé tiempo prudente. Por eso pedían 18 meses. Y se dijo desde el inicio que 18 meses era mucho. Y ayer, el Ministerio Público le pidió al juez que lo enviara a La Victoria, así mismo casi fue, a Ángel Rondón a La Victoria y a los otros a Najayo. Y casi exactamente el juez complació al Ministerio Público, con sus excepciones, los legisladores, que por la inmunidad no se pudo hacer, y le impusieron fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida. Y la otra excepción fue a César Sánchez, a Roberto Rodríguez y a Radamés Segura por asunto de salud. Lo tomó en cuenta el magistrado esto porque llegó a sus manos de la situación por la que atraviesa Radamés Segura y Roberto Rodríguez. Fue consecuente el juez. Hay jueces que no le importa un carajo eso. Lo de César Sánchez, 3 meses. Que me llegó lo de César Sánchez, diciéndole al magistrado que le recupere su nombre, le decía anoche, porque se lo quitaron. Y él quería que le devolviera su nombre, porque él se siente que está manchado su nombre en la sociedad dominicana. Y él le pedía directamente al magistrado, por favor, hágame el esfuerzo de devolverme mi nombre, le decía César Sánchez a él. Y así como César Sánchez hay muchos, hay algunos inocentes ahí. Que alguien sea responsable, sí, alguien tiene que ser responsable. Ahora, esa división de llevar a Ángel Rondón para La Victoria es para que no tenga conexiones, porque en ese periplo ahí puede haber conexión entre ellos y puede haber entonces en libertad
puede haber muchas maniobras, dicen algunos, de papeleo, documentos. Por eso es que lo llevan a esa situación de la que pidió el Ministerio Público, para que ellos no tengan facilidad a moverse y hacer rejuego. Eso es lo que se piensan algunos expertos, y es posible que así lo haya pensado el magistrado Polanco. Pero lo de Ángel Rondón también me llegó porque él, en el impacto que le ha provocado eso a él decía que lo dejen hablar, que quiere hablar y que ahora es que comienza el pleito, dice él. Entonces, vamos a escucharlo si es posible, por favor, que me da cosa eso, porque pienso en la familia y en él mismo. Yo no conozco a Ángel Rondón, nunca lo he visto por periódico y por televisión, pero no es bueno uno alegrarse de la situación en la que están viviendo estos ciudadanos dominicanos, independientemente de que... Pero no, vamos a escuchar un poquitito para que ustedes vean, no la indignación, lo que él siente con el impacto de la noticia y la decisión del magistrado. La posición, ahora que empieza el pleito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un año de cotilla ya. Ahora que empieza el pleito. ¿Qué lo dice Porque, espérese, porque el juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría. Han sido tan irresponsables porque ellos no tienen ninguna prueba y se lo hemos manifestado a todos, no tienen prueba. Entonces, si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle los procuradores a la presión social, irresponsables todos. Ahí está Ángel Rondón. Muchos de ellos están sorprendidos. Nos imaginábamos que Ángel Rondón se iba a tomar una decisión con él, pero no sabíamos que era tan drástica tampoco. Pero André Bautista, Temístocles Montaz, excelente la joven abogada que estaba defendiendo en la barra de la defensa, Temístocles Montaz, pero fue una sorpresa eso. No es verdad, no creo yo, que el juez Ortega Polanco, por la presión de la sociedad, haya tomado esa decisión. No creo. No creo. Porque es un hombre, el comportamiento del magistrado Polanco fue tan consecuente para con todos, para todos, se concluya muy decentemente. Ese hombre no se le vio una preferencia para alguien en tiempo, no, en usar términos despectivos, ofensas, nada. Un hombre con una paciencia increíble y dio muestra de profesionalismo 100%. Y déjeme decirle, aquellos que aupaban al magistrado de excelente, de decente, de capacitado, de la trayectoria pública y privada, ahora no se lo pueden comer. Tienen que ser coherentes. Porque aupábamos todos al magistrado Polanco. Obviamente. Yo recuerdo que de la defensa de André Bautista, Salcedo le decía en su presentación con la defensa de su cliente, le decía, y recordemos, señor magistrado, que usted mismo fue el escritor de esos libros. Usando la defensa, y es verdad, porque usted mismo fue protagonista de sus libros, que lo he consumido, magistrado. Eso es excelente, sí. Pero no se convenció, ¿no es? Entonces no podemos ahora darle combate porque estábamos hablando de la capacidad, de la transparencia, del comportamiento del magistrado. En 10 días ustedes, lo de la defensa, tienen todo el derecho de ir a apelar allá. En 10 días.
Pero esos 10 días se le hace un mundo a esta gente. Un mundo. Y déjeme decirle que los legisladores, el amigo Valentín, Tony Galán y Pacheco, no le tocó su pedazo también porque son legisladores. Que a ellos le pusieron una fianza. Pero no debe uno alegrarse de esas cosas, pero también hay que tomar eso en cuenta. Las consecuencias, no estoy diciendo que ellos son culpables, ellos no son culpables todavía, las consecuencias de lo que a uno le puede pasar cuando comete errores son esas. Hasta que no se demuestre lo contrario, porque ellos hasta ahora mismo son inocentes, pero a veces, la mayoría de las veces, el 90%, la percepción es más fuerte y más valedera que la realidad. Y esta gente ya saben que la sociedad lo señala, aunque salga mañana. Aunque salgan mañana, la sociedad lo señala. Entonces, esa es una del dolor que siente esta gente, la familia y sus amigos, que ellos consideran que no debieron estar ahí. Pero además es una muestra del presidente constitucional de la República, Danilo Medina, que no puso un dedo ahí. No puso un dedo ahí. ¿Por qué? Porque los suyos están perjudicados. De la oposición, ¿quién está? Andrés Bautista, Roberto y Pacheco, visiblemente porque hay algunos que son de ese partido, pero políticamente son ellos. Pero el PLD tiene a Rames Segura, tiene a Temístocles Montaz, tiene a quién, ¿cuál es el otro? Tommy Galán y Julio César Valentín están perjudicados también. Están ahí en el bollo, obviamente, ellos están con una sentencia diferente, con una decisión de la coerción diferente, pero están ahí, son gente del partido del presidente de la República. Entonces la gente, usted no ve que ahora, porque querían presos, querían justicia, y se está poniendo a accionar la justicia, pero es penoso, para nosotros es triste, no nos gusta, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como no somos duchos en la materia, tenemos a alguien que sí, que nos da cátedra aquí, cuando viene, el doctor Julio Curi, apenas en una pausita leve, y él nos va a decir su parecer y la decisión del magistrado con esos ciudadanos. Esta noche como invitado el doctor Julio Curi. Venga, Mateo. Mayo Banex. Julio Curi. Un placer. Doctor Julio Curi, es que Te debió una visita. el doctor Julio Curi, nosotros hicimos una introducción de apenas 5 minutos y decíamos de la decisión del juez y que nos sentíamos apenados por esos ciudadanos dominicanos que están atravesando por esa situación. Y Julio, como ducho en la materia, decíamos nosotros para que nos oriente, nosotros nos sentimos sorprendidos de la decisión, no creíamos que iban a tomarse esas decisiones con casi todos los imputados. Julio, sintetízame tu parecer con respecto a la decisión del magistrado, por favor. Mira, poca gente entiende aspectos técnicos que son de difícil comprensión en realidad. La motivación de toda decisión es una garantía del debido proceso. ¿Qué quiere decir motivación? Motivación supone expresar en razones de hecho y de derecho el dispositivo, es decir, lo que se
lo que se decide. El magistrado Ortega Polanco, por quien yo siento mucho respeto hoy, decide imponer medidas de coerción contra Temístocles Montaz, Víctor Díaz Rúa y los demás. Y yo me pregunto, ¿él satisfizo el deber que tenía de motivar su decisión? Es decir, de consignar en su resolución los motivos de hecho y de derecho, en virtud de los cuales él consideraba que los imputados suponían peligro de fuga. En absoluto. ¿Y qué significa eso? Pues que él masacró el debido proceso. Espera. Vuelvo otra vez, que esa palabra masacrar, pero es un hombre muy, muy inteligente. Sí. Él ha tenido una trayectoria... Mira, es que toda decisión que impone una medida de coerción que supone restringir la libertad ambulatoria de nosotros, implica justificación. Motivar quiere decir expresar ¿Por qué tomó la decisión? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Por qué no lo hizo, Julio? ¿Y quién sabe? ¿Tú lo habías visto en tu trayectoria de profesional? En absoluto, jamás. El magistrado que más medidas de coerción ha impuesto en este país se llama Alejandro Vargas. Y siempre la motiva. Siempre. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tomó la decisión? Entonces, en esta ocasión, este hombre, porque yo siento un gran respeto, Francisco Ortega Polanco, decide dictar el dispositivo de la resolución en virtud de la cual impone medidas restrictivas de libertad, que son medidas de coerción, pero no dice por qué. ¿Por qué él supone que este o aquel otro puede emprender la huida, la fuga? ¿Por qué se puede sustraer al proceso? No lo dice. Entonces, yo que he sido toda mi vida un amante del debido proceso, debo llorar amargamente hoy la decisión que él dicta. Porque él debió haberla acompañado de motivaciones de derecho. O sea, porque él entendía que las circunstancias o las causales que deben concurrir para considerar la pertinencia de imponer la medida de coerción se encontraban en esta ocasión reunidas en el caso de Víctor Díaz, de Conrad Pitaluga, de los demás. Es una garantía del debido proceso y la gente está cansada de escuchar, digamos, términos manidos como debido proceso. ¿Qué es debido proceso? Son una serie de garantías que tiene que reunir todo juzgador al momento de instruir y decidir un proceso. Instruir, conocer el proceso. Decidir, fallar el proceso. En esta ocasión hablábamos de una medida de coerción que implicaba una medida restrictiva de nuestra libertad de tránsito. Yo estaba de acuerdo con que a más de uno se le impusiese medida de coerción. Con lo que yo no pudiera jamás estar de acuerdo, Mayobanex, es con que se le impusiese una medida semejante sin consignar las motivaciones de hecho y de derecho en virtud de las cuales el juzgador consideraba que esa era la medida de coerción aplicable a cada caso. Para valerme de un ejemplo, ¿a quién se le ocurre, por Dios, suponer que Temístocles Montaz representa peligro de fuga? ¿A quién se le ocurre? Si es un ministro en ejercicio, es decir, un secretario de Estado, porque mucha gente no sabe que los secretarios de Estado devinieron en ministros en virtud de la Constitución del 2010. ¿Por qué? ¿Pudiera él emprender la fuga? ¿Pudiera él destruir las pruebas o la investigación, obstruir la investigación? En absoluto. De manera que se trató de una decisión arrinconada por la presión mediática que ha ejercido hasta cierto punto el famoso Movimiento Verde. Esa es la verdad. Él no falló en virtud de los presupuestos que deben concurrir para considerar que alguien supone peligro de fuga y por consiguiente que puede ser pasible de la imposición de una medida tan drástica como la prisión preventiva. Julio, en la apelación que viene dentro de 10 días, ¿puede el juez tomar otra decisión?
El juez no, la Corte. La Corte. Porque poca gente sabe que como este caso fue declarado complejo por la decisión que intervino hoy, los plazos no son de 10 días para recurrir en apelación, sino que se duplican. 20 Serían días. 20 días. Ese es el tiempo de que dispone el Él juez. lo dijo, sí, él lo dijo. Los imputados para presentar recursos de apelación. Ahora, ¿qué va a decidir la Corte? La Corte tiene que considerar si hay causa probable, si hay principio de probabilidad de que todas estas personas están vinculadas a las circunstancias de hecho, conforme a las cuales el Ministerio Público ha considerado que tienen algún tipo de responsabilidad penal respecto de las mismas. Yo me pregunto, en el caso de, para decir algo, ¿no? Porque yo ni sabría decir cuál de ellos, insisto, hay algunos que sí merecían prisión preventiva, porque el nivel de probabilidad de que incurriesen en los hechos que se le atribuyen están bastante configurados. Pero digamos, Tommy Galán, Julio César Valentín, se les imputa haber obrado u omitido haber ejercido un acto propio de sus actividades como legisladores a cambio de una prebenda, de una dádiva, de algo, de un objeto, para no decir dinero, que tuviese valor pecuniario. Pero ¿qué puede hacer un legislador por su propia cuenta en favor de una empresa a la que el Congreso, digamos, está conociéndole un préstamo? Nada, absolutamente nada, Mayobanex. Nada, porque los contratos de préstamo son conocidos por el Congreso y son aprobados por mayoría. La defensa material que ejerció Tommy Galán fue formidable. Pocas veces yo he visto a alguien defenderse personalmente del modo que lo hizo Tommy Galán. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el juez de la instrucción le imponga la necesidad de presentar fianza o garantía económica y no sé qué otra... E impedimento de salida. Impedimento de salida, por el amor de Dios. A cambio, el soborno es un contrato conmutativo, es un acuerdo venal en virtud del cual yo hago o dejo de hacer algo propio de mi función como funcionario público por una suma de dinero que me paga la persona. Entonces, ¿qué puede hacer un legislador para favorecer a Odebrecht? Acelerar el conocimiento de un contrato de préstamo, pero eso no supone nada, Mayobanex. Es que tiene que significar un beneficio para la empresa. Yo, por mi cuenta, pude haber obtenido el consentimiento de todos los demás de un órgano colegiado como la Cámara de Diputados o el Senado para obtener el consentimiento de la mayoría que requiere la Constitución o la ley para que se apruebe el préstamo. En absoluto. Siendo la mayoría también. Así es. Es una pena porque este país está muy derrotado por el populismo penal. Este o aquel otro incurre en algún hecho ilícito y entonces a cualquiera se le ocurre presentar una querella y el Ministerio Público inicia la investigación y lo primero que hace antes de investigar y respetar el principio de la objetividad es pedir medida de coerción. Es decir, prisión preventiva. Y cuando interviene una resolución del juez que dicta prisión preventiva, lamentablemente el Ministerio Público con sus órganos de relaciones públicas da notas de prensa como si fuese un logro. Y la resolución que impone una medida de coerción no es un logro en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que supone la resolución que dicta una coerción es que tú presumes, por alguna razón que el juez considera discrecional, que tú representas peligro de fuga. ¿Y cuándo tú representas peligro de fuga? Cuando no tienes arraigo social o el tipo penal que se te atribuye conlleva una severidad en la sanción punitiva. Vamos a retener eso porque eso fue objeto de una excepción de inconstitucionalidad por parte del abogado de Andrés Bautista. De Salcedo. Exacto, de Carlos Salcedo, que desempeñó un papel formidable también. Es posible
que la sanción que apareje un tipo penal que a ti se te imputa, cuya violación a ti se te imputa, pueda justificar una sanción tan drástica como la prisión preventiva o una medida de coerción cualquiera. No seamos pendejos. Eso no es posible. Porque de ser así, magistrado Ortega Polanco, y me dirijo a usted, entonces mañana que a mí se me antoje presentar una querella contra un candidato presidencial y yo lo quiera anular por cualquier razón, le presento una querella por homicidio o por asesinato que conlleva penas de reclusión de hasta 30 años. ¿Es eso suficiente para privar de libertad a la persona? Es que las medidas restrictivas de libertad son la excepción y la libertad es la regla. Para tú imponer una medida restrictiva de libertad, tú tienes que asegurarte que existen suficientes elementos de prueba para suponer que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de un ilícito penal y segundo, que existe peligro de fuga. Julio, ¿no pudo ser que el magistrado Polanco no haya motivado la decisión porque no tenía esos grandes argumentos? No, él tuvo tiempo suficiente para razonarlos. Y sobre todo estuvo en contacto con los imputados y con la defensa técnica. Y tú has hecho una pregunta interesante que abre una disquisición que tal vez poca gente, sobre todo abogados, pudieron haber considerado al momento de dictar decisión. Mira, en honor a la verdad, el saldo de la lucha contra la corrupción hasta la fecha ha sido deficitario. Y eso ha llevado, sobre todo a los verdes, a emprenderla contra el gobierno de Danilo Medina. Ahora bien, y yo tengo que respirar hondo porque yo no me siento satisfecho con la decisión que intervino hoy. Yo creo que el magistrado debió haber motivado su decisión, porque nadie puede ser privado de su libertad mediante una decisión que solamente consigne el dispositivo, que fue lo que intervino hoy. Usted va para Najayo, aquel otro va para... 4 minutos. Exacto. ¿Por qué? Las circunstancias de hecho, de tiempo, lugar y modo, cómo, dónde, es decir, tiempo, lugar y modo, no se configuraron en la decisión. O sea, dígame por qué. O sea, ¿qué elementos probatorios aportó el Ministerio Público para suponer que yo hice esto o aquello? Y sobre todo, ¿cómo usted supuso que yo representaba peligro de fuga? Él dice, yo difiero la decisión cuando intervinieron una serie de incidentes y sobre todo excepciones de inconstitucionalidad contra la normativa penal, procesal penal. Él no respondió, él dijo, quedan rechazadas todas por improcedentes y mal fundadas. Desde inicio entró con eso. No, esta gente, aunque son imputados de hechos graves, han debido saber hoy por qué se duermen en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por qué duermen sujetos a penas coercitivas tan drásticas como las que él impuso, por la presión mediática que ha ejercido el movimiento verde. Eso es justicia populista. Yo creo, repito, estoy de acuerdo con que a más de uno se le haya impuesto medida de coerción. Y si me puedo gastar... Por ejemplo, la decisión de Ángel Rondón, 1 año en La Victoria, y Víctor Díaz Rúa, por este lado, 9 meses. ¿Por qué lo dividen? ¿Por qué? Nadie sabe. El temor de que haya rejuego entre ellos. Tú sabes que tú me haces una pregunta que debió haber respondido el juez. Porque él no motivó en absoluto su decisión. Todo va a la motivación. Es Todo que no cae en la motivó. motivación. Él le dice a la secretaria, lea el dispositivo, que es la parte en virtud de la cual él decide, la contestación, el conflicto en virtud del cual él ha sido apoderado del asunto. Pero nadie sabe por qué, no solamente a este para Najayo y al otro para La Victoria, sino también qué presupuestos probatorios él retuvo para decidir cómo lo hizo. Entonces, hoy fueron ellos, Mayobanex, pero mañana podemos ser nosotros. Y yo protesto contra eso. El juez tiene que dar motivación, justificación de su decisión. No sé si he dicho antes que el magistrado Alejandro Vargas, que es el juez que más... Siempre motiva.
siempre motiva, porque esa es la garantía que proscribe la arbitrariedad por parte del juzgador. Hoy, Francisco Ortega, que es un garantista, lució un juez arbitrario. Estoy, repito, de acuerdo con que a más de uno le hayan impuesto medidas de coerción, pero no a todos, porque hay incluso hechos que están prescritos y por tanto, si la acción penal está prescrita, ¿cómo rayos se le ocurre a él imponer medidas de coerción? Julio, el juez Polanco estaba consciente de lo que estaba haciendo. Yo supongo que sí. ¿O no puede suceder un lapso ahí? No creo. Porque él tenía tiempo, como tú dijiste ahorita, de tener la motivación. Desde ayer hasta hoy a las 4. No creo, no. Yo estoy sorprendido, ¿Se le puede caer eso allá en la corte a él? Yo creo que dependerá siempre de las motivaciones que él habrá de consignar en la decisión que él promete rendir para permitirle a los imputados poder presentar el recurso de apelación. Porque con lo que él dictó hoy no hay forma de impugnar. Es decir, se trata de un dispositivo suelto que tú me preguntarás, ¿pueden los imputados impugnarla? No, porque se impugnan las consideraciones que retiene el juez para dar la decisión. Pero lo que hoy él ha hecho es dar una decisión sin justificación, sin motivación. Y eso, además de que viola el mismo Código Procesal Penal, transgrede una de las garantías fundamentales del debido proceso, que es el derecho a saber por qué razón, o sea, el deber de motivación, por qué hechos y razones de derecho yo estoy sufriendo las consecuencias de su decisión. La reacción de la defensa de cada uno de los imputados debe ser una cosa increíble. Eso habría que analizarlo caso por caso. Caso por caso, porque, repito, no todos tienen la misma vinculación con las circunstancias de hecho por las que están siendo imputados. Digamos un caso, yo no sé, el que se te antoje, yo lo analizo. Tommy Galán, que hizo una defensa material formidable. La jovencita de la defensa de Temístocles, excelente. Y, yo no la conozco, no sé ni quién es, pero se ha ganado mi admiración porque hizo un trabajo excelente, magnífico. Jamás hubiese sospechado que un abogado pudiese defender técnicamente un imputado del modo que ella lo hizo. Pero ninguna de sus consideraciones para justificar por qué su representado no era sujeto de una medida de coerción fue respondida hoy. Ya el juez, ¿tú crees que pudo haber ido prejuiciado ya? Como quiera lo que haga. Claro que sí, Mayobanex, porque hay una gran presión por lo que te he dicho. A lo largo de los años, aquí ningún gobierno, ni el Poder Judicial, mucho menos, ha, digamos, satisfecho el clamor el clamor popular por hacer justicia respecto de los ladrones de cuello blanco y pañuelos perfumados. Entonces este juez, sobre todo cargando sobre sus espaldas un fardo pesadísimo de las decisiones que intervinieron en favor en un momento de Félix Bautista y posteriormente de Víctor Díaz Rúa, y me refiero con sus nombres a Fran Soto y a Alejandro Moscoso Segarra. Del primero puedo decir que ha tendido su toga como alfombra a los pies del poder político. Esa es la verdad. Entonces, esa presión y sobre todo la aprehensión de la sociedad de que no estamos ante jueces imparciales pesó al momento de imponer medidas de coerción en este caso. El gobierno, queriendo y sin meter la mano, sale bien parado de esta decisión. Sale bien parado cuando un ministro en ejercicio es objeto de 6 meses de prisión sí, pero preventiva. bien parado ante la sociedad que presiona, porque la sociedad ahí percibe, bueno, el presidente no tuvo nada que ver, porque está su ministro, su hombre de 40 años ahí, su compañero, los legisladores son compañeros de él, del comité político. Ahí me imagino yo que la percepción de la población, a esa que tú te refieres que presiona, dice, bueno, el presidente ahí no metió la mano porque están su gente ahí. Vamos a una pausa, Julio.
preocupa. Continuamos con la cátedra del doctor Julio Curi. Julio, los imputados que le dieron la medida de coerción, ¿pueden ir todos el mismo día a apelar? No, en la medida en que se sientan inconformes con la decisión que intervino. Pero que todos se sienten inconformes. Bueno, yo supongo que el tribunal, que sería la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, fusionará los distintos recursos de apelación que se deducirán en contra de la decisión que intervino hoy. Y entonces juzgará conjuntamente los recursos. Pero yo sigo pensando, señores, en lo drástica que es la imposición de una medida de coerción. Y debo explicar aquí que una persona no se priva de la libertad de una forma tan simple como la que se produjo hoy. Restringir la libertad de una persona supone, primero, que existan suficientes elementos de prueba que hagan suponer con probabilidad que el imputado es autor o cómplice de un hecho punible y que represente peligro de fuga. ¿Cómo representa peligro de fuga? Primero, respecto al... El mismo Ángel Rondón. ¿Tú crees que se va...? Mira, respecto a la suficiencia probatoria, aquí todo ha girado en torno a las declaraciones que ha rendido el hijo de puta de Marco Vasconcelos Cruz, que vino a República Dominicana a darle cátedras de inmoralidad, de corrupción a los funcionarios dominicanos. Ese hijo de puta, porque es como debo expresarme de él, declaró en Brasil que este y aquel otro habría hecho lo que él señaló. Ahora, la pregunta que surge aquí como horas encendidas es esta. ¿Esa declaración se pudo haber retenido como elemento de prueba válido para conocer esta medida de coerción? Y yo te respondo, no. ¿Por qué? Porque viola el principio de oralidad, de contradicción, de inmediación y de legalidad. ¿No se pudo haber traído él aquí? Eso es otra cosa, claro que sí. Entonces, el Ministerio Público pudo haber propuesto como testigo a este hombre no someter la declaración que él rindió en Brasil por escrito, porque el juez de la instrucción, para hacer lo propio o para retener como documento probatorio válido para justificar la medida de coerción o los presupuestos que deben concurrir, debió haber autorizado un anticipo de prueba. Esto es muy técnico, Mayobanex. ¿Qué es un anticipo de prueba? Cuando un testigo, por alguna razón, está imposibilitado de ir a la jurisdicción de juicio en cualquier fase, y estamos en la fase preparatoria, autoriza al Ministerio Público a celebrar el informativo testimonial y el juez tiene que comparecer para entonces tomar las notas de lo que era declarado a fin de reputar como elemento probatorio válido lo que ha dicho, en este caso, el vergante de Marco Vasconcelos Cruz, pero en este no se produjo. Aquí se aportó como elemento de prueba lo que él dijo en Brasil, desconociéndole a los imputados el derecho a impugnar, a contradecir ese elemento probatorio. A mí me sorprendió que ninguno de los abogados que hicieron la defensa técnica de los imputados se refirió a ese aspecto, porque en virtud del artículo 26 del Código Procesal Penal, la nulidad del elemento de prueba se puede proponer en cualquier estado de causa. Y aquí estábamos en un estado. ¿En qué estado? En el estado de la fase preparatoria. Entonces, deséchenme lo que declaró Vasconcelos Cruz y tráiganmelo aquí para que si el juez decide considerar como útil lo que ha dicho este psicofante, permítanme a mí hacerle preguntas a fin de determinar es decir, que el juez pueda apreciar con sus gestos, sus ademanes, si lo que él está diciendo con relación a los demás se puede considerar como un elemento de prueba válido para imponer una medida de coerción. Julio, ¿hasta dónde tú consideras que puede llegar esto? ¿Hasta dónde? El tiempo. En tiempo. El Ministerio Público tiene ahora 8 meses para presentar requerimiento conclusivo. Si no lo hace, puede pedir una prórroga de otros 4 meses, porque los plazos se duplican.
hablamos ya de un año. Pero él lo puede hacer también en 5 meses. Sí, Decir, claro. mira, yo estoy listo en 5 meses. Claro. Okay. Mira, por lo que yo he dicho en este programa, tal vez mucha gente diga, pero Julio está tendenciado por los imputados. En ningún modo. Es la forma. No, es exacto. Yo soy un enamorado, un apegado del debido proceso. Si usted me va a imponer una medida de coerción, juez, dígame los motivos que usted ha considerado válidos para imponerme una medida gravosa como esa. Porque restringir la libertad a una persona, que es un derecho fundamental, ya de por sí es gravoso. Entonces, usted no se puede presentar en un tribunal y despacharse con una decisión como esta que alegra a la población porque está ávida de sanciones contra los corruptos, pero desde el punto de vista jurídico es censurable, porque no es justo que una persona duerma hoy en Najayo o en La Victoria desconociendo cuáles son las razones, los motivos de hecho y de derecho que usted ha considerado válidos para imponerme una medida como esa. ¿Tú consideras, Julio, que el juez Ortega Polanco ha defraudado a muchos los abogados con esa decisión? No, se dejó abatir por la presión pública. Se dejó golpear por la presión mediática que ha hecho, digamos, metástasis en todas partes. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿eso es suficiente? No es suficiente, Mayobanex. Julio, lo que no ha sido suficiente es el tiempo con nosotros. No es posible. Sí, es así. Agradecido al doctor Julio Curi. Siempre a tu orden, que tiene Mayobanex. su casa aquí siempre en Personalmente. Buenas noches.